está nuestra... Sí, acá. Gaby es nuestra persona encargada de prensa y locutora, pero por las características de este año nos pareció hacerlo muy coloquial, porque realmente hay mucha emoción entre quienes se acercaron, queridos amigos y colegas de tantos años. Mucha gente que no había visto hace mucho tiempo, así que les agradezco a todos por haber venido. Yo decía en el acto, bueno, me acompaña Carmen Rodríguez Salgado, primera decana de la etapa de esta facultad. Bueno, uno de los responsables de la investigación, Diego Nadeo, por allá está Damián Rodríguez Pesadero, y Rodrigo, que va a hablar por el centro de estudiantes. Decía esto, como familiares, amigos, no pudo venir quien fuera la pareja de Roberto San Martino, nos avisó, lo que avisó a vos, Diego, pero bueno, estaba previsto que viniera María Elena Busso. Yo decía en el acto, para aquellos que estuvieron el 24 de marzo, con motivo del Día de la Memoria, que en realidad nosotros, de nuestra generación, que también transitamos esa etapa, generalmente no hablamos de lo que tenemos. Por eso es doblemente emotivo todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Carmen es quien tiene parte de esa historia junto con otros colegas que hoy estoy viendo. Y bueno, me parece que más vale démosle la palabra a ella. Me gustaría también, Gaby, mandaron algunas palabras quien fuera el titular de Roberto San Martino en la cátedra de su última clase, que fue laboral, Tomás Grigera, y mandó unas palabras, ¿por qué no? La Plata, junio 3 de 2015. Querido amigo Roberto, mañana te harán un homenaje en la Facultad de Psicología en Mar del Plata. Es un acto en celebración de alguien, en este caso vos, cuyo origen significa que viene de home, en latín homo, hombre. También se asocia con una ceremonia en la que se celebra una veneración, un honor y una fidelidad a quien se lo merece. Te lo mereces, con creces. Las hienas, que ahora viven temerosas y escondidas, que pretendieron eliminarte, no lo consiguieron. Sigues vivo. Una pequeña nieta me preguntó hace un tiempo si yo iba a morir. Le dije que no, que los abuelos seguimos vivos en los recuerdos. Vos también. Ahora que han pasado los 40 bramadores, donde el dolor derivó en tristeza y la bronca en indignación, puedo escribirte. Tengo en un lugar visible en mi casa colgado un gran cuadro que me regalaste para un cumpleaños con una reproducción de una pintura del pintor argentino Juan Sánchez, donde está retratada una mujer polla con los rasgos y los gestos de la Gioconda. Yo no sabía que después de jubilarme de psicólogo haría la carrera de Bellas Artes. Tal vez vos lo incluirás. Homenaje también se usa en el arte cuando en una obra hay vestigios de otra anterior importante, como en este caso. Así como la mujer polla perdura las características de una valiosa mujer anterior, vos perdurás vivo en mi vida con tus rasgos y gestos que hice míos. No quiero referirme a la gastada frase «las ideas no se matan», porque no quisieron eliminarte por tus ideas. Tampoco quiero referirme a otro lugar común como al que el hierro mata, al hierro muere, porque no quisieron eliminarte por un supuesto subversivo accionar tuyo. Quisieron eliminarte sin conseguirlo por ser un militante de la vida. Recuerdo a un intendente de la ciudad de La Paz, en Bolivia, conocido como Juan Sin Miedo, el alcalde jardinero, porque nunca se cayó en la dictadura y amaba las flores plantadas por él en las plazas. Militabas con la palabra, especialmente cuando cantabas, y militabas con los gestos, sostenidos en una moto, apañados por un poncho y acompañado por una guitarra cruzada en la espalda, que
querías la vida vivirla con coraje y amor. Recuerdo cómo me provocaste para completar la compra de una hermosa y potente moto en Mar del Plata. Esas flores en mi vida plaza. Sin embargo, al mismo tiempo, y como complemento de tu impetuoso vivir, rendías homenaje y practicabas a ultranza el modelo rogeriano tan vigente en la psicología de la década del 60, donde la no directividad era tu marca en la enseñanza, en la psicoterapia y todos tus vínculos sociales. Recuerdo que te atendías en Buenos Aires con el psicoterapeuta discípulo de Roger, el doctor Lerner, padre del cantante. Siempre respetar al otro era tu consigna vital y profesional. Esa flor también me la plantaste y se constituyó en un rasgo y un gesto propio. Sigues vivo y me complace mucho que jóvenes colegas nuestros sean custodios de los recuerdos en la memoria colectiva y en la privada. Te quiero mucho, muchos te queremos, hasta siempre, querido amigo, tu amigo Tomás Grigera. Bien, no hace falta decir que Roberto no fue un desaparecido, fue un asesinado, ¿no? Un asesinado antes incluso de la dictadura. Esto ocurrió hace 40 años, o sea, en junio del 75. Como les decía antes, la historia viva, además de otros colegas que veo aquí, la tiene Carmen, que ha hecho los deberes, así que le voy a dar la palabra a ella, así nos cuenta. Bien, buenos días a todos y gracias a las autoridades de la facultad por invitarme a este evento tan importante. Lo que leía la compañera recién se refiere al año 75, ¿no es cierto? El año 75 Roberto era efectivamente adjunto de Psicología del Trabajo y de Psicología, es decir, de psicometría. Esto es un tema que estoy investigando y también lo compartí con los compañeros que están investigando el tema, ¿no es cierto? Porque en el 75, es decir, todavía no había acontecido la dictadura militar, pero estábamos en un proceso muy tremendo, que era de las 3A, ¿no es cierto? De la época, podríamos decir, de democracia, gobernada Isabel Perón, y la consiguiente de la rueda. En este momento es en el que desaparece en algunas horas Roberto San Martino y después es encontrado encadenado con el año 212. Tomo esto para retomar sobre Tomás Grigera y José Ruiz, que eran los titulares en ese momento de La Plata de esta materia de psicología del trabajo, que ahora se llama psicología laboral. Bien. ¿Qué es lo que compartí yo con Roberto y puedo testimoniar? Yo y muchos de los aquí presentes, quiero nombrar especialmente a Marta García, colega, que también hizo testimonio de esa época, ¿no es cierto? Yo con Roberto compartí la historia de la carrera de psicología, porque está entrelazado la historia de la carrera de psicología, la psicología en Mar del Plata y esta terrible situación y lo que nos pasó a nosotros con la facultad. Nosotros con Roberto estuvimos en el ICE, también con Marta, no sé si acá hay más de que haya estado en el ICE. El ICE era el Instituto Superior de Ciencias de la Educación, que dependía de la provincia, que por única vez hizo una licenciatura en psicología con una carrera de 4 años. Nos recibimos efectivamente en el año 1965, donde el ICE se cierra, y a partir de ahí se inicia, con Roberto y muchos de esa promoción, la larga lucha para que la carrera pase a ser universitaria, porque acuérdense ustedes que la Universidad Provincial de Mar del Plata es fundada en 1961, y acá estamos en 1965. En 1966, se acuerda declarar de la noche de los lápices, estaba una niña en plena situación. Y recién,
En Los 1900 bastones, y la noche de los bastones largos. Exacto, la noche de los bastones largos. Recién el 28 de septiembre se crea la Escuela de Psicología de la Universidad Provincial del Mar del Plata. Y recién en 1969 esos egresados de IBICE y toda esa lucha pasan a formar parte de la Facultad de Humanidades de la Universidad Provincial, que es donde nos recibimos los primeros con título provincial. Los primeros egresados, y acá tengo el archivo, que se lo voy a dejar, creo que donde está Daniel lo tiene, hay una publicación donde la capital celebra el 10º aniversario de la Universidad Provincial y donde le da el título a los primeros egresados de licenciatura en Psicología. Entre los primeros egresados está Roberto San Martín, 1971. A partir de allí ya viene toda la etapa donde empiezan a egresar los universitarios puros, ¿no es cierto? Aquellos que son puros. Bien, nosotros empezamos en 1971. También es bueno decir, que lo recordamos con Ana, en 1974 entran los últimos alumnos a la Facultad de Psicología. Y en el año 75 y 76 se da el cese masivo de los docentes. Porque ya estábamos, en 1976 ya estábamos en el momento de la dictadura militar. Pero es en 1974 donde desaparece en unas horas, después se encontró muerto, Roberto San Martín. ¿Qué sabemos de esta situación? Bueno, esta situación sabemos, nosotros nos conectamos en ese momento con su mamá, que estaba desesperada, no sola porque su hermana ya no estaba acá en Mar del Plata, que habían entrado, Roberto no vivía con la mamá. Yo les cuento para los que son de Mar del Plata como yo, la familia de Roberto era la dueña de la panadería El Pueblo, que estaba al lado de Ambos Mundos, y ahora está la panadería que se llama Don Pan. Esa era la familia de Roberto San Martín, ¿no es cierto? Ahí vivía la mamá, que vivía hace unos años en Barcelona. Cuando nos conectamos con la mamá, obviamente la mamá estaba desesperada, ya había aparecido Roberto muerto, y lo que ella nos dice es que con las llaves que le habían encontrado a Roberto, habían ido a su casa y le habían desmantelado la casa. No sé si hay alguien que tiene otra versión, porque la versión que sale en los diarios es que a Roberto lo fueron a buscar a la casa, pero no, la versión que tenemos nosotros es que no. Que lo desmantelaron antes, entró el CNU. ¿Cómo? El CNU entró antes a la casa y desmanteló la casa. Y la desmantelaron la casa. Sí, se llevaron todos los objetos. Pero a él lo llevaron después. Ahí lo llevaron después de la De la salida. facultad. Claro. Bien. En el año 1979, para homologar a Roberto con la carrera, es el cierre definitivo de la carrera de Psicología. Roberto muere en el 75, en el 79 es el cierre definitivo de la carrera de Psicología, Ciencias Políticas, Antropología y Sociología. Bien, y recién, en 1985 se vuelve a crear, después de la democracia, se vuelve a crear el Departamento de Psicología y después la Escuela de Psicología y después, en el año 1996, pasamos a ser Facultad de Psicología. Fíjense cómo está entrelazada, ¿no es cierto?, la vida de Roberto con la historia de la psicología y con la historia de la carrera de psicología también. Hay algo muy interesante que nosotros, los que nos interesa la historia, hemos visto, que es lo siguiente. Yo tengo acá la certificación de servicios docentes de Roberto, donde empieza a ser docente de esta casa de estudio en 1966. Cuando empezamos todos nosotros, los viejos, empezamos a ser ayudantes, aunque todavía no teníamos el título universitario. Y termina y cesa el 5 del 6 del 75. Es decir, que lo hacen cesar un día después que aparece muerto. Este documento
lo interesante de él es que dice que la limitación de los cargos fue producida por el fallecimiento del docente, sin constar acto administrativo alguno. Y esta foja de servicios es del 12 de agosto de 1999. Es decir, que a esta fecha no había nadie que había reclamado, es decir, la hoja de servicios, la foja de servicios laborales. ¿Cómo nos llega a nosotros? Que nosotros ya estábamos cursando algunas materias, y ya habíamos cursado algunas materias, pero estábamos dictando algunas materias ya en 1975. Hay 3 diarios que publican la noticia: La Capital, por supuesto, La Nación y El Clarín. No los quiero aburrir con esto porque están los testimonios acá. En los 3 diarios que sale la noticia, dice que fue muerto un ex profesor de la universidad. Fíjense qué interesante, lo que no era profesor, es decir, era profesor. Pero sabemos por qué razones lo publican los 3 como ex profesor. Incluso un diario se anima a decir que fue acribillado con 25 balazos. Pero lo que los diarios dicen en ese momento es que seguramente por la situación, para entrar, pues no se le conocía a Roberto una militancia en algún órgano político, sino que lo ponen como un profesor universitario. Acá están el primero homenaje que nosotros le hacemos, que le contaban a Ana, no sé si estuvieron, cuando se pone la foto, digamos, en el panel. ¿Cuál es el corolario de esto? Primero, que Roberto es parte de nuestra historia. Para nosotros fue el primer colega, ¿verdad?, asesinado tan cruelmente como en ese momento. Bueno, después se iba a iniciar al año siguiente lo que todos vivimos. Muchas veces nosotros hemos comentado, hubo poco homenaje en ese momento a Roberto. Muchas de estas cosas eran porque lo peor, ¿no es cierto?, del 75, porque es en 1976 y todo lo que nosotros conocemos. No dudamos que Roberto pertenece a la decena de miles de víctimas torturadas, desaparecidas y asesinadas con sufrimientos inenarrables. Muchos de ellos, en aquel momento, los años siguientes, murieron sabiendo por qué morían. Otros fueron sacrificados ignorando el motivo, ¿no es cierto? Y muchos que sobrevivimos, que resistimos, lo que pudimos hacer, lo que seguimos haciendo ahora después de tantos años, es seguir pensando, seguir realmente asistiendo a las víctimas, ¿verdad?, de esos tormentos, es decir, a los que se previvieron, y sobre todo damos testimonio de que esto no es cuento, que esto es historia, y que esto pasó y que esto nos pasó a todos. Muchas gracias. Bien, dos cosas, ¿no? Se encontró Roberto en Colona 202, que se está construyendo el polo tecnológico de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿no? Y se habló del CNU también, y hablábamos, buscando ayer en la sección fotos de familia de la capital, aparece una foto de Roberto de San Martino muy pequeño, 10 años tendría, en una carrera de autitos que organizaba la Casa Civechi, allí en Catamarca y San Martín. Bueno, ahí está Roberto de niño, todos pueden acceder porque está en la red, ¿no? Y el historiador, que es un tal Julián Mendoza, y si alguien lo conoce nos gustaría contactarnos, sobre todo el grupo que hace la investigación, mencionaba que tanto Roberto como algunos de nuestros desaparecidos, psicólogos, como recuerdo ahora
Hugo Garelic, Roberto Evangelista, fueron compañeros del Colegio Nacional. O sea, todos ellos son un bloque son personas desaparecidas del Colegio Nacional. Y también sus victimarios fueron miembros de estas dos instituciones, Colegio Nacional y Escuela Nacional de Comercio. De manera que después, Universidad Provincial de Mar del Plata, Universidad Católica, es decir, las mismas instituciones generaron víctimas y victimarios. Hoy estamos presenciando los juicios del CNU, veremos cómo evoluciona, y tal vez como universidad todavía tenemos esa deuda, que es esta gente enquistada en el aparato de la universidad, hacer esa revisión también. Creo que esa es una deuda que como universitaria tenemos. Simplemente decir esto, hay otros mensajes, todo esto movilizó. Porque como les decía, nosotros no hablamos entre nosotros de esto. De hecho, esta Carmen la conozco hace muchísimos años y creo que es la primera vez que junto con Mirta, que también es testigo de esta historia, como tantos otros, ¿no? Más que nosotros. Yo entré en el 74 en la carrera. Y bueno, y hablábamos de esto y a raíz de la promoción de este acto, varios colegas decían que son psicólogos, nos acercaban, que son psicólogos gracias a Roberto San Martín. Y como hoy no puede estar aquí porque viajó a una jornada en el sur, Graciela Yarul dijo unas palabras que me gustaría que Gabriela lea en ese sentido. Ante la imposibilidad por no hallarme en la ciudad, estar presente en este merecido homenaje a Roberto San Martino, quiero expresar que gracias al gordo San Martino abracé esta profesión. Lo conocí de adolescente, lo tuve como docente en la facu y lo conocí como una persona de avanzada que parecía no tener límites. Pero justamente pude comprobar su bohemia y la práctica del respeto por el otro en toda su dimensión. Mi cariñoso recuerdo a quien ha sido y sigue siendo un referente en mi vida. Licenciada Graciela Yarul. Bueno, uno de los dos promotores de esta investigación que nos llevó al acto del 24 es Diego Nadeo, así que Diego, paso la palabra. Un poco continuando con los compañeros vienen leyendo y vienen comentando, en particular agradezco la presencia de todos ustedes, familiares, compañeros, amigos, ¿sí? Que se han acercado hoy aquí, un acto conmemorativo necesario, digamos, ¿sí? Quiero leer algunas palabras para no dispersarme. Estuvimos pensando hoy con Damián, ¿sí? Hoy nos reúne la conmemoración de una fatídica fecha. Se cumplen 40 años de la desaparición y asesinato de Roberto. Los hechos dicen que corrían las 10 de la noche, el miércoles 4 de junio de 1975. Él estaba en Marconi, Maipú, antigua sede de la Facultad de Humanidades de la carrera de Psicología. Roberto salía a dar su clase de Psicología del Trabajo. Las versiones de lo posterior son difusas, difíciles de reconstruir, esto que hablábamos hoy, ¿no? Un grupo de personas lo secuestran y entrada la madrugada aparece su cuerpo, acribillado a balazos, a varias cuadras de allí, Colonia 212. Hoy, 40 años de aquel doloroso día, nos encontramos sosteniendo y reconstruyendo la memoria de nuestros compañeros diezmados por los mandamás de aquel entonces. Sobre Roberto, mejor que nosotros podrán hablar quienes lo conocieron, quienes amaron y quienes hoy se han hecho presentes de diferentes maneras. Queremos particularmente insistir en la necesidad de justicia para Roberto. Su hermana y su cuñado se exiliaron un mes antes de su muerte. Se exiliaron en Barcelona. La CNU los estaba buscando. Roberto había sido interrogado y golpeado anteriormente por la policía. Y una semana antes de su asesinato, unas personas de civil lo habían estado buscando en su casa. Algunas figuras centrales del manejo del terror en Mar del Plata, como Gustavo de Marchi, venían generando una gran concentración de poder.
Queremos relatar que al momento de encontrarnos con el diario local, y toda la producción que tiene Carmen, que nos ha acercado a nosotros lo que ha sido la relación de las noticias en aquel entonces, la paradoja marca que al lado de la noticia del asesinato de Roberto en el diario local existe una nota de la celebración de un convenio entre la universidad y el municipio, cuyos impulsores eran los CNU Eduardo Cincota y Gustavo de Marchi, revistiendo los cargos de secretario general y coordinador académico de la universidad respectivamente. En función de lo que decía Ana Hermosilla, me parece fundamental poder pensar la participación dentro de la institución de la universidad de algunos personajes. Por su parte, este último, de Marchi, se convierte a su vez en funcionario de justicia en el año 75, en donde toma el cargo de fiscal. Luego del asesinato de Roberto, 40 días después, la causa se cerró y se archivó. En la actualidad no hay imputados por el crimen. De Marchi, la CNU, al igual que el oficial Varela en la matanza de los obreros de la Patagonia, un poco como decía Wilkins, lo era todo: gobierno, juez, verdugo y sepulturero. Era el ídolo de ese sistema criminal. Para nosotros, este trabajo que venimos realizando con Damián, que es a la vez la continuidad y parte del trabajo de muchos compañeros, docentes, estudiantes, organismos, familiares, encuentra hoy, al igual que en otras actividades, cierta materialidad para la comunidad, materialidad que en principio la idea que nos reunió de alguna manera poseía. Me interesa remarcar la cuestión de la continuidad, esto que ha podido comentar Carmen, en función de lo que ella ha venido haciendo, los organismos, ¿sí?, familiares. 40 años han pasado, esta fecha y este acto es una forma más que nos habilita a renovar nuestra proclama de ni olvido ni perdón y nuestro pedido de memoria, verdad y justicia. Nos permite a su vez aportar a los juicios que en la actualidad se emprenden contra el accionar terrorista de la CNU y nos permite también asumirnos como parte de un colectivo, el de psicología, que entiende la importancia reparadora de lo simbólico ante situaciones y secuelas traumáticas como lo han sido las que nos han dejado aquella terrible dictadura. Muchas gracias. Gracias, Diego. Damián, gracias, porque, bueno, yo soy de una generación de 30 y pico. Y así como hablaba de la... Nacido, Claro, no habían nacido. Y así como hablaba de la nuestra, ¿no? Los que nos siguen tampoco hablan de estas cosas, pero ellos sí están hablando. Y los que los siguen a ellos, que son los que van a tomar la posta, también. Y bueno, y en ese sentido creo que las universidades, con las fotos de los desaparecidos, ¿no?, en su entrada, mantienen viva también y los hacen presente, no solo cada 24 de marzo, sino como testimonio hacia el futuro de lo que nunca más nos debe volver a pasar. Y bueno, hablando de la posta está Rodrigo en representación del Centro de Estudiantes de Alma. Bueno, es un poco complejo a veces, luego de tanta claridad, poder expresarse sabiendo que no somos de la generación de 30 y pico, pero sí de 20 y pico. Así que imagínense que cuesta a veces dimensionar. Sin embargo, voy a expresar unas palabras que pudimos recopilar con nuestros compañeros en representación también del Centro de Estudiantes de Psicología. En primer lugar, queríamos destacar la emoción que nos producen estos actos. Pasan los años y esa sensación en el pecho y la necesidad de respirar profundo no cambia. No nos pasa con otras cosas, no de la misma forma. La huella individual y colectiva que dejaron estos compañeros difícilmente la genera otra cosa. Quizás porque figuras como Roberto son un espejo de la militancia, pero de la militancia entendida como forma de vida, estudiantil, docente, como eso que nos atraviesa todos los espacios. Porque una vez que se deja de ser indiferente y se tiene en mente cambiar algo, es imposible volver atrás. La militancia tiene eso, que debe contagiarse, recordarse y estar presente.
Por eso celebramos y agradecemos el espacio de este acto, ya que para nosotros es un orgullo y una gran responsabilidad. Es un acto más del que venimos participando en nuestra facultad en relación a un proceso histórico que marcó la historia de nuestro país. Y hacemos alusión a esto ya que no podemos dejar de expresar lo que nos genera cada acontecimiento para recordar aquello que vincula a estos sucesos nefastos con nuestra institución y con nuestros desaparecidos, representantes de una lucha que no se va a olvidar. En el descubrimiento del cuadro, en el marco del acto conmemorativo del 24 de marzo, donde están las fotos de todos los buenos compañeros desaparecidos que se fueron sumando a la lista que teníamos, no pudimos evitar emocionarnos y enorgullecernos como estudiantes de los docentes y graduados que llevaron adelante la investigación sobre los mismos en pos de la memoria y de la reelaboración de estos hechos históricos, como así también de las autoridades y docentes que priorizan tanto en las aulas como en las actividades llevadas adelante la promoción y la defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy. Creemos que la baldosa que hoy se descubrirá representa el espíritu de lucha que nos han dejado los compañeros desaparecidos de la carrera de psicología y de la militancia en general. Y es nuestro deber como estudiantes y militantes seguir plasmando los ideales, sea cual sea la etapa en la que nos encontremos. Hoy nos toca militar desde aquí, como estudiantes, pero mañana quizás, como San Martino, militar desde la docencia o desde el lugar en el que estemos. A partir del día de la fecha, quedará plasmada en nuestro suelo una imagen que obliga a preguntarnos a nosotros y a todo aquel que ingresa a nuestra facultad quiénes fueron estas personas víctimas del terrorismo de Estado y de la impunidad con la que se manejaron las Fuerzas Armadas en la historia de la Facultad de Psicología y de nuestro país. Y es ahí donde como militantes, estudiantes, queremos representar esa y esta lucha para mantener vivos los ideales de los desaparecidos, asumiendo el compromiso de mantener viva la memoria. Como jóvenes de hoy, identificados con los jóvenes de ayer, seguimos luchando y gritamos fuerte, nunca más. Gracias. Los alumnos de ayer también pueden hablar. Es verdad que ha pasado el tiempo y nosotros somos la medida de todos estos años transcurridos sin los queridos amigos que debieron vivir y no vivieron. Es verdad que permanecen en nosotros, en esta memoria calcinante y dolorosa. Ay, cuánta tristeza que regresa sin poder evitarlo. Yo lo conocí al gordo San Martino, lo quise. Abrí mis ojos ante su bohemia y los acordes de su guitarra. Recuerdo el pucho en su boca o cuidadosamente colocado entre las cuerdas del instrumento mientras le salían acordes y cantaba con una voz que chamullaba. Se movía lentamente, como pensando cada paso. Miraba los ojos y te escuchaba. Claro, el querido gordo era psicólogo, pues era un tipo que transmitía tranquilidad y sereno afecto. Yo compartí con él una pasión de juventud por la moto, que aún perdura. Dijimos de comprarnos una moto y pasear juntos. Él se compró una Sanela 175 color rojo y yo una color verde. Y salimos tardes y mañanas, sin rumbos, y miramos paisajes, y hablamos de tantas cosas. Yo disfruté su presencia. En esos primeros y convulsos años en la facultad, el gordo estaba a cargo del Departamento de Orientación Vocacional y en 1972, cuando llegaban los nuevos estudiantes, pegó un cartel en una pared en el que le daba la bienvenida con la frase «Bienvenidos a bordo». Y sí, estábamos todos juntos en una institución, en un barco, en una marea que era la historia misma. Una de las veces que fui a su departamento, ahora no recuerdo bien si era el de la calle San Martín o Rivadavia, cuando llegué a su puerta había pegado una tarjeta de presentación personal que decía Roberto San Martino, psicólogo. Él había tachado con una línea roja la palabra psicólogo y debajo había escrito la palabra hombre, una suerte de rebeldía que rechazaba la categorización rotulante, en un estar más allá de títulos y honores.
pero yo sé que Roberto estaba orgulloso de su profesión y más aún de su profunda condición de ser humano. Y vaya que el gordo era un tipazo. Quedamos en ir juntos a Uruguay y llevamos nuestras motos. A mí me robaron la moto y me despedí del gordo que se fue a Uruguay como lo planeamos. Regresó y compartimos otras charlas, pero ya no el sentimiento de vitalidad plena y el aire fresco en la cara de cuando andábamos en moto. Más adelante, hechos históricos nos desfiguraron la vida y a él lo mataron, y yo tengo su recuerdo, el del querido gordo joven para siempre. Vaya entonces mi recuerdo por Roberto, uno más de los queridos muertos que hacen y rehacen mi vida. Patricio Castiglione. Sí, Diego quería decir algo más. Un poco a propósito de lo que acabamos de escuchar, ¿no? Y entendiendo que la inmensa mayoría de los que han conocido, están reunidos hoy acá, a Roberto pertenecen al ámbito académico. En particular quisiera comentar que también está Jorge César, digamos que fue su compañero de viajes al Uruguay en motocicleta, con quien se conoció con Roberto en el taller, ¿sí? Y quien fue quien transmitió también un poco la pasión por la motocicleta a Roberto, que sin duda ha sido un símbolo que identificaba a Roberto, ¿no? Lo escuchamos en todas las descripciones de él, ¿no? La guitarra, la motocicleta. Así que agradecemos también la verdad la presencia de Jorge y bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, he visto rostros muy conmovidos. Roberto está acá, ¿no? Esto es lo bueno de este acto. Vamos a simbólicamente descubrir la baldosa, pero si alguien quiere decir algo, abramos el espacio porque me parece que hay mucha intensidad en este acto. Me hubiera gustado que estuviera Esteban Garbié y tocara la trompeta. Tantos años que A la tocaron. próxima va a ser. Estaba invitado, no pudo venir. Ah, no pudo venir No a pudo hacer. ir, sí. O que alguien hiciera sonar las tumbadoras que llevaba al instituto, vos te debes acordar. Y la metía en ese coche viejo, el WIC que era de su abuela. Terminaban las clases y cargaba la tumbadora y iban a tocar por Constitución. Roberto tocaba cualquier instrumento. Sí. No Sí. sabía Era muy buen músico. cuál y él hacía música. Recuerdo que en aquel momento era maestra diferenciada, teníamos actos y él iba con la trompeta, organizaba la bandera. Así sostuvo su carrera. ¿Cómo? Así sostuvo su carrera. Realmente una genialidad, un talento, una generosidad enorme. Oigamos la trompeta, que es lo que le gustaría, ¿no? La próxima lo traeremos, Marta. ¿Querés compartir algo más? No sé si estás animado. ¿Alguien más? Te vengo conmovido. Bueno. Lo último que digo es que también María Elena San Martino, la hermana, nos escribió desde España, ¿sí? Ella no pudo estar hoy acá, va a estar para la fecha de los juicios, que creo que es cercano a agosto, ¿sí? Y en particular Cristina Aguso, que fue su pareja, hoy iba a venir y bueno, sabemos que a veces lo traumático se perpetúa un poco en el tiempo. Ha sido una situación muy difícil para que ella pueda acercarse. Ella vive en Buenos Aires. Así que bueno, eso también han estado presentes, además de Tomás Rivera, Eduardo Laviera, pero también compañero de cátedra. Bueno, chiquito, ¿les parece? Bueno, vamos. Gracias a todos.